La relación entre Intel y ASML, el principal fabricante de equipos de alta tecnología para la fabricación de los chips más avanzados del mundo. Te voy a contar la historia de cómo Intel, después de haber invertido $4,000 millones en ASML, no compró a tiempo los equipos de ASML, lo cual hizo que Intel empezara a perder liderazgo tecnológico y que en algún momento llegara a perder básicamente 6 años en la carrera por la fabricación de los chips más avanzados del planeta con la compañía taiwanesa TSMC o TSMC y con Samsung. Bueno, pues hablemos acerca de ASML. ¿Quién es ASML? ASML es el principal fabricante de equipos, de los equipos más avanzados para poder crear los chips de alto desempeño más avanzados del mundo. Los chips de alto rendimiento pues son chips que tienen una gran densidad, que son muy pequeños sus transistores. Entonces, para poder tú imprimir en el silicio las obleas, se hace con un proceso que se conoce como el proceso de litografía. Esa litografía se hace con equipos muy avanzados. Pues por ahí de 2012, Intel realizó una inversión muy fuerte de más de $4,000 millones en esta compañía, en ASML, una compañía holandesa. Y con esa inversión, pues Intel tuvo obviamente acceso a la compañía, a apoyar a esta compañía ASML a desarrollar sus equipos con la tecnología EUV y también pues obviamente parte de la propiedad de ASML. Intel pasó a tener un porcentaje de la compañía. Así que Intel pues tenía un asiento de primera fila para poder ver lo que estaba sucediendo, no solamente con el hecho de que esta tecnología se consideraba que iba a ser la que iba a reemplazar a la tecnología que existía hasta ese momento. No solo eso, también tenía pues el cómo poder ver si eso se estaba dando o no, porque también tomó una participación accionaria dentro de ASML. Ahora, después de eso, después de esa inversión de $4,000 millones, cuando llegó el momento para adquirir los equipos hechos por la compañía en la que había invertido, no los compró. Simple y sencillamente Intel decidió que estaba bien con los equipos que tenía con la generación anterior tecnológica, que es una tecnología conocida como DV, y dijo, no, ¿saben qué? Por lo pronto no, nos seguimos con DV. ¿Qué sucedió? ¿Quiénes sí compraron los equipos? Pues TSMC y Samsung. Y TSMC es la compañía que le fabrica los chips prácticamente a todos los competidores de Intel. O sea, TSMC le fabrica pues a Apple, le fabrica a AMD, le fabrica a Nvidia, inclusive a estas alturas del campeonato también le fabrica Intel. Pero bueno, TSMC sí adoptó los equipos, Samsung también adoptó los equipos de ASML e Intel no. Entonces Intel fue muy conservador. Es difícil entender a estas alturas si eso fue una decisión financiera, por decir me quedo con mis equipos, sigo trabajando con mis equipos DV, porque realmente habiendo pasado 9 años de mi vida en Intel, yo no puedo entender que Intel haya tomado una decisión nada más financieramente. No bajo el liderazgo que yo conocí, que era el de Craig Barrett, uno de los grandes CEOs de Intel, que fue con el que yo trabajé cuando fui director de América Latina de Intel, pero pues sí, quizá con la dirección, con los siguientes CEOs que fueron los que tomaron esta decisión. No, yo no entendería cómo podrían tomar una decisión financiera por tratar de ahorrarse dinero. ¿Por qué? Porque realmente Intel es una compañía que durante toda su historia no ha escatimado esfuerzos ni recursos económicos en siempre tener el liderazgo tecnológico. Bueno, pues en esta ocasión no lo tuvo. Y tan es así que ahora, pues antes de la salida de Pat Gelsinger, en una entrevista, Pat aceptó que esa decisión de no haber adoptado la tecnología en su momento, en el momento en el que pudo Intel haberlo hecho antes que los demás, no haber adoptado esta tecnología de EUV, de ASML, realmente causó en Intel muchos problemas. ¿Por qué? Porque Intel se quedó con máquinas viejas, trató de hacerlas, de adecuarlas a proceso para que pudieran sí también fabricar los chips que estaba, estaba pasando por, como todo, en todo momento,
bajo un proceso de reducción del tamaño de los chips, de miniaturización. Entonces, en su momento, ese proceso sí lo pudo hacer AMD gracias a básicamente utilizar a la fábrica de TSMC, y sí lo pudieron hacer muchos otros, Apple y demás, pero Intel no lo pudo hacer. Intel, que estaba en un ritmo que le llamaban el TikTok, en donde básicamente tenía como que dos grandes ciclos tecnológicos. En uno cambiaba la microarquitectura totalmente, y en otro cambiaba la tecnología de procesos. Entonces iba consiguiendo muy rápidamente ir avanzando la ley de Moore, que además pues está hecha en base a una predicción que hizo uno de los fundadores de Intel. Entonces Intel, por parte de eso, empezó a tener muchos retrasos en reducir el tamaño de sus transistores y llegar hacia las nuevas tecnologías de proceso, por tratar de aferrarse a una tecnología vieja y no adoptar los equipos en los que además había invertido $4,000 millones. Entonces, ¿qué tanto le dañó a Intel eso? Pues le costó como 6 años. Intel se quedó atorado 6 años en los que no pudo reducir el tamaño de sus transistores, en los que se quedó con tecnologías más viejas, en los que sus chips básicamente estaban hechos en base a tecnología de proceso antigua, mientras que sus competidores, prácticamente todos auxiliados por el mismo ASML, vendiéndole equipos a TSMC, sí pudieron hacerlo. Entonces ahí es como compañías como Apple, como AMD, como Nvidia pudieron tener chips más avanzados que los chips de Intel, por una mala decisión de Intel, que después Pat Gelsinger, antes de salir como CEO, él aceptó que fue uno de los errores estratégicos más graves que cometió Intel. Entonces, bueno, ¿qué está sucediendo ahora? Intel, en el proceso de tratar de recuperar el liderazgo tecnológico, Intel pues está siendo el primero en adoptar la nueva tecnología de ASML, que es conocida como High-NA, de alta apertura numérica. Con eso podría tener una resolución más alta en la litografía de los chips, podría fabricar chips todavía más complejos y más eficientes. Entonces Intel está siendo mucho más agresivo en la adopción de las nuevas tecnologías. Ahora el problema que tiene Intel es que tiene un problema de deuda muy grande, y que por el otro lado ha ido perdiendo en segmentos muy importantes, como es el segmento de la inteligencia artificial, donde más del 90% del mercado, sobre todo la inteligencia artificial a nivel de los centros de datos, más del 90% del mercado ya lo tiene Nvidia. Entonces, bueno, aquí pues es una historia en donde sí, Intel en su momento hizo una inversión multimillonaria de más de $4,000 millones en ASML. Con eso ASML pudo acelerar el proceso de desarrollo de la tecnología de EUV, Extreme Ultraviolet, y después Intel no compró. Y quienes sí compraron fueron sus competidores, quienes sí fueron pasando por el ciclo tecnológico, quienes tomaron el liderazgo tecnológico, pues fueron compañías como Apple, AMD y Nvidia, gracias a tener como proveedor de silicio a TSMC, que también TSMC usando los equipos de EUV de ASML. Entonces, una de esas decisiones que no se puede entender cómo por un lado invirtieron $4,000 millones y tuvieron inclusive hasta acciones de la compañía, y por el otro lado no invirtieron a tiempo. Pero bueno, es uno de los errores que tiene Intel en estos momentos, en una posición de desventaja, y tiene Intel ahora invirtiendo fuertemente en equipos nuevos, que es esta tecnología también del mismo ASML, para tratar de reganar ese liderazgo que le va a tomar varios años en poder obtenerlo. En el mejor de los casos le tomará un par de años, quizá le tome más bien 4 años, porque perdió 6 años Intel con este error estratégico. Yo soy Ricardo Carrión, soy cofundador de Crea con IA. Gracias por tu atención.